Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del tema de electrocardiograma. Nosotras somos residentes de primer año, mi compañera Daniela González y yo, Fátima Cruz. Buenas tardes. Okay. Empezando por los objetivos, tenemos que definir qué es un electrocardiograma, establecer los parámetros normales que lo caracterizan, identificar las diferentes alteraciones en ondas o segmentos del estudio, realizar una correcta lectura e interpretación completa del electrocardiograma y asociar la interpretación con la utilidad clínica. Y bueno, pues ya sabemos que el electrocardiograma es una prueba diagnóstica simple, no es invasivo y registra la actividad eléctrica del corazón. Es una herramienta muy útil para detectar arritmias y para poder darle seguimiento a los pacientes con cardiopatías. ¿Qué parámetros vamos a evaluar en un electrocardiograma? Tenemos que checar el ritmo, la frecuencia, el eje eléctrico, los intervalos, ondas y segmentos. Debemos conocer qué es lo normal y anormal para poder buscar alguna patología. Y bueno, ¿dónde vamos a colocar los electrodos? Vamos a tener electrodos periféricos y precordiales. Los periféricos los vamos a colocar en las extremidades del paciente. Vamos a colocar uno en el brazo derecho, uno en el brazo izquierdo, en la pierna izquierda y un electrodo neutro en la pierna derecha. Y bueno, estos nos van a servir para poder comparar la energía eléctrica de un punto y de otro. Y bueno, esto nos va a formar las derivadas, las derivaciones. Estas van a estar del brazo derecho al brazo izquierdo, nos va a dar la derivada 1, del brazo derecho a la pierna izquierda, la derivada 2, y del brazo izquierdo a la pierna izquierda, la derivada 3. Y esto va a formar el triángulo de Einthoven. Estas derivaciones son bipolares y también vamos a tener las derivaciones monopolares, que estas se forman del centro hacia la pierna izquierda, está la derivación ABF, del centro al brazo izquierdo, la derivación ABL, y del centro al brazo derecho, ABR. Y bueno, ya en conjunto esto forma el sistema hexaxial de Bailey. Tenemos también las derivaciones precordiales y bueno, cómo se van a colocar los electrodos en el pecho del paciente. Tenemos B1 y B2 se van a colocar en el cuarto espacio intercostal. B1 va a ir en el borde derecho del esternón y B2 en el borde izquierdo. B3 se va a colocar entre B2 y B4. B4 va a estar en el quinto espacio intercostal, siguiendo la línea medio clavicular. B5 va a ir también a nivel de B4, pero sobre la línea axilar izquierda anterior. B6 va también a nivel de B4, pero sobre la línea axilar izquierda media. ¿Ok? Y bueno, en la imagen de la derecha podemos ver la imagen del corazón y aquí vemos en dónde se encuentran colocadas las derivaciones precordiales. Tenemos que B1 y B2 están sobre el tabique interauricular, B3 en el tabique interventricular y B4 está ya hacia el ápice del corazón. B5 y B6 están del lado lateral, del lado izquierdo. Y bueno, pues esto es importante para poder ver en el electrocardiograma qué cara del corazón es la que está afectada. Ya en esta imagen podemos verlo representado aquí, el electrocardiograma. Aquí podemos ver lo que mencioné ahorita. B1 y B2 nos van a dar información de la cara septal del corazón. B3 y B4 nos dan información de la cara anterior. B5 y B6 nos dan información de la cara lateral. Y bueno, aquí tenemos que hay laterales bajas y laterales altas. B5 y B6 serían laterales bajas
y por acá D1 y ABL son laterales altas. ¿Ok? Y para la cara inferior debemos checar la derivación 2, 3 y ABF. En cuanto a los vectores, estos son una forma gráfica para mostrar la fuerza y la dirección del impulso eléctrico. Cuando el vector se acerca a un electrodo positivo, la máquina del electrocardiograma va a registrar una deflexión positiva, es decir, la onda va a estar hacia arriba. En cambio, cuando el vector se acerca se aleja, va a formar una deflexión negativa y la onda va a estar hacia abajo. En el caso de que se acerque y después se aleje, va a formar una deflexión isobifásica, ¿ok? Que es esta de aquí. Y bueno, es muy importante saber si un electrocardiograma está tomado de una forma correcta. Para esto, primero tenemos que identificar el nombre, fecha y hora. Estos datos son muy importantes porque pues tenemos que saber qué día y a qué hora exactamente fue tomado. Tenemos que checar también que tengan las 12 derivaciones para que sea la información completa. Y bueno, los electrodos deben estar bien colocados. ¿Cómo vamos a checar esto? Nos vamos a enfocar en la derivación ABR. En esta derivación debemos encontrar que la onda P, el complejo QRS y la onda T deben ser negativos. También nos va a ayudar el método de Einthoven. Este nos dice que el tamaño de la onda R en D2 va a ser igual a la suma de la onda R en D1 y en D3. ¿Ok? Si esto no se cumple, podemos decir que los electrodos periféricos se han colocado mal. En cuanto a las características del papel, bueno, debemos saber que hacia arriba se va a medir la amplitud. Esto es qué tanta energía eléctrica está pasando por esa parte del corazón y por lo tanto pues se va a medir en milivoltios. Del lado horizontal vamos a medir el tiempo, ¿ok? Y bueno, pues para esto tenemos que saber las medidas de los cuadritos y qué representa cada uno. Por ejemplo, el cuadrito pequeño, el más chiquito, va a medir 1 milímetro por 1 milímetro. ¿Ok? En cuanto a la amplitud, va a tener 0.1 milivoltios y de tiempo representa 0.04 segundos. El cuadrado grande va a estar formado por 5 cuadritos pequeños. Va a tener una medida de 5 milímetros por 5 milímetros. En cuanto a amplitud, va a medir 0.5 milivoltios y en tiempo 0.2 segundos. Algo importante también es considerar que el papel del electrocardiograma corre a una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo. Como mencioné ahorita, uno de los parámetros que vamos a revisar en el electrocardiograma es el ritmo sinusal. Este, como ya sabemos, es producido por el nodo sinusal, que estimula las aurículas, pasa por el nodo AB y se conduce hacia los ventrículos por el haz de His. ¿Qué características tiene este ritmo? Bueno, pues en el electrocardiograma debemos checar que cada onda P esté seguida por un complejo QRS, que el intervalo RR sea constante y que el intervalo PR mida de 0.12 a 0.20 segundos. Otro parámetro es la frecuencia y bueno, hay diferentes métodos para medir la frecuencia. En el caso de que sea una frecuencia regular, un ritmo regular, perdón, vamos a vamos a contar cuántos cuadritos grandes hay. Para esto es importante que la onda R quede exactamente en la línea gruesa, como en este caso. ¿Ok? Aquí vamos a contar cuántos cuadritos hay entre cada onda R. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a dividir 300 entre 6, que es el número de cuadritos, y nos da la frecuencia cardíaca. En el caso de que la
la onda R, la segunda onda R no coincida con la línea gruesa, vamos a usar otro método que es parecido. En este caso vamos a contar cuántos cuadritos grandes hay, que son 4, y cuántos cuadritos pequeños, en este caso son 3. Cada uno de estos cuadritos pequeños le vamos a dar el valor de 0.2, entonces tendríamos un total de 4.6. ¿Ok? Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a dividir 300 entre 4.6, lo que nos da un resultado de 65 latidos por minuto. Y bueno, también tenemos el método de 1500. Este método es un poco más exacto y bueno, este lo vamos a usar en caso de que ninguna onda R coincida con la línea gruesa. Entonces, bueno, en este caso vamos a contar cuántos cuadritos pequeños hay. Aquí podemos ver 15 cuadritos y vamos a dividir 1500 entre 15. Esto nos da un resultado de 100 latidos por minuto. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia cuando tenemos ritmos irregulares? En este caso tenemos que contar 30 cuadritos grandes, ¿ok? Que 30 cuadros grandes representan 6 segundos. Aquí vemos que en esa cantidad de cuadritos tenemos 12 complejos QRS. Entonces vamos a multiplicar 12 por 10 para sacar la cantidad en un minuto, ¿ok? En este caso 12 por 10 nos da 120. Otro parámetro importante que debemos evaluar es el eje eléctrico. El eje eléctrico nos indica la dirección promedio a donde se dirige la despolarización de los ventrículos. Sabemos que es normal entre 0 al 90, pero se considera también normal en un rango de menos 30 hasta el 90. Y bueno, para esto debemos de observar las derivaciones D1 y ABF. Para esto también tenemos diferentes métodos, pero pues algo muy importante que debemos tener en cuenta es pues tratar de tener una imagen mental de las derivaciones y la posición del corazón. Esto nos va a ayudar mucho para el momento de sacar el eje. La imagen de la derecha nos menciona que si D1 es positivo y ABF es positivo, entonces el eje se puede encontrar normal. Si D1 es positivo y ABF es negativo, tendríamos un eje desviado a la izquierda. Si D1 es negativo y ABF es positivo, el eje estaría desviado a la derecha. Y si tenemos ambas derivaciones negativas, sería un resultado indeterminado o el eje está desviado de manera extrema. ¿Okay? Otro método para calcular el eje es checando si hay una onda isodifásica en las derivaciones periféricas. En este caso, en este electrocardiograma encontramos una onda isodifásica en ABL. Entonces igual tenemos que recordar esta representación de las derivaciones. En este caso, la línea que representa la derivación ABL es esta, la línea roja, y tenemos que buscar cuál derivación va a pasar exactamente por en medio de manera perpendicular. Y aquí podemos observar que la que pasa exactamente por en medio es la derivación 2. Entonces nos vamos a ir al electrocardiograma a revisar D2 y aquí tenemos que la onda R es positiva, por lo tanto el eje eléctrico se encontraría en 60 grados. ¿Ok? Tenemos también otro método en caso de que no encontremos una onda isodifásica en las derivaciones periféricas, vamos a tomar en cuenta D1 y ABF. ¿Ok? Aquí vamos a contar cuántos cuadritos pequeños tiene la onda R en D1 y ABF. En este caso, en ambos tiene 7 cuadritos. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
y en ABF también son 7. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar un plano cartesiano. En la línea horizontal vamos a colocar D1, en la vertical ABF. Los dos cuadrantes inferiores son positivos, los dos superiores negativos. ¿Ok? Y pues vamos a colocar en D1 7 cuadritos y en ABF otros 7 cuadritos. Y aquí dibujamos el vector resultante. Y bueno, como les decía, es muy importante tener en cuenta siempre esta imagen para poder sacar el eje eléctrico. En este caso, este vector nos indica que el eje eléctrico se encontraría a 45 grados aproximadamente. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la clase. Ahora vamos a ver la parte de las ondas, los segmentos y los intervalos. Iniciando por la onda P. La onda P nos representa la despolarización de las aurículas. Esta tiene una duración normal de 0.12 segundos y una amplitud máxima de 0.25 milivoltios. Aquí se ve graficada la onda P, que esto sería la amplitud y la duración normal. Primero que nada, ya que se conoce la normalidad de la onda P en cuanto a la amplitud y la duración, podemos reportar las anormalidades que se pueden presentar en la onda. En el caso de los crecimientos auriculares izquierdos, la P se va a marcar como una P mitral. Esta onda P suele ser más ancha debido a que la aurícula izquierda se despolariza después de la aurícula derecha, por lo tanto va a tardar más tiempo en que suceda la despolarización y se va a observar como una onda en forma de M. En el caso del crecimiento auricular derecho o una P pulmonar, aquí la aurícula derecha se agranda y las células van produciendo un mayor voltaje y por lo tanto la onda T se va a ver más alta, como en este electro de aquí. Pasando ahora al intervalo PR, la duración normal es de 0.12 a 0.20 segundos y en la gráfica del electrocardiograma se cuenta aproximadamente de 3 a 5 cuadritos. Este sería un intervalo normal. Si estuviera más prolongado o acortado, pues ya nos indicaría alguna lesión. En el caso de que se encuentre alargado, pues sería en los bloqueos de primero, segundo o tercer grado. Y en el caso de que fuera un intervalo acortado, sería en los síndromes de preexcitación, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Este intervalo PR es isoeléctrico, es decir, que está plano y es también constante. Pasando ahora al complejo QRS. El complejo QRS nos representa la despolarización de los ventrículos. Este está representado por 3 ondas y tiene una duración normal menor a 0.10 segundos. Tiene una amplitud menor a 20 milímetros en las derivaciones del plano frontal y menor a 30 milímetros en derivaciones del plano horizontal. Aquí viéndolo en la imagen, vemos la primera deflexión negativa que correspondería a la onda Q, la primera deflexión positiva que corresponde a la onda R y la segunda deflexión negativa sería la onda S. Dentro de las alteraciones del complejo QRS podemos encontrar que este pueda verse más ensanchado, como en los bloqueos de rama izquierda o derecha. Podemos ver un intervalo QT prolongado o corto. Si fuera prolongado, serían los casos de hipocalcemia, en el uso de fármacos como amiodarona, antidepresivos tricíclicos, y en el caso de un QT corto, hablaríamos de situaciones como hipercalcemia o el uso excesivo de digitálicos.
También en alteraciones de este complejo podemos observar las Q patológicas, que más adelante vamos a ir viendo cuáles son sus características, pero una Q patológica pues tendría mayor amplitud. Pasando ahora al segmento ST, este corresponde a la fase final de la despolarización y se mide desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T, que sería esta. Entonces, toda esta parte corresponde al segmento ST. Una diferencia entre segmentos e intervalos es que el segmento solamente es la distancia de un punto a otro y en los intervalos sí se incluye una onda. Aquí esta flechita nos reporta el punto J, que es donde se une exactamente el segmento ST con el complejo QRS. Este segmento también es isoeléctrico, también se encuentra plano y puede tener una variación normal de elevación o de presión siempre y cuando sea menor a 1 milímetro, es decir, menor a un cuadro pequeño. Si esta elevación o de presión llegara a pasar más de 1 milímetro, ya lo consideramos patológico. Pasando ahora a la onda T. La onda T nos hace mención a la repolarización ventricular. Esta es normalmente positiva en la mayoría de las derivaciones, ya que va en la misma dirección del complejo QRS. Y una manera de identificarla negativa sería en la derivación ABR, donde todas las deflexiones se encuentran negativas. La onda T se considera dentro de la normalidad como onda T negativa en B1, ABL y D3. Tiene una forma asimétrica, con la primera parte ascendente, más lenta, y la fase terminal descendente. Tiene una amplitud máxima menor a 5 milímetros y en las derivaciones de las extremidades y menor a 15 milímetros en las derivaciones precordiales. Aquí ya vamos viendo un poco más completo el electrocardiograma con las ondas y los segmentos que hemos mencionado. Aquí la onda P pues representaría despolarización de aurículas, el complejo QRS, la despolarización de los ventrículos, el ST donde ocurre la repolarización y la onda T que finaliza este proceso de repolarización. ¿Qué alteraciones podemos encontrar en los segmentos ST y en la onda T? La primera alteración sería la isquemia. La isquemia ocurre generalmente por un bloqueo de vaso coronario. Esto va provocando una disminución en el suministro de oxígeno que lleva a que las células miocárdicas vayan consumiendo sus reservas de oxígeno. Posteriormente, en la isquemia se va afectando una sección del corazón en forma de cuña, como observamos aquí, y esto representado en el electrocardiograma se observa como una T invertida, esto debido a que la repolarización se va produciendo a lo largo de la vía anormal y debido a que el área dañada es más negativa que el tejido normal, lleva a una depresión del ST. Posterior a la isquemia puede ocurrir algo que se llama lesión. En la lesión se produce un metabolismo anaeróbico que conduce a acidosis. Aquí en la lesión ocurre una despolarización parcial y el tejido circundante conduce a que se eleve el ST. Como mencionamos hace un momento, para que una elevación de ST sea patológica, tiene que medir más de 1 milímetro de la línea base. Esto sería en las derivaciones estándar y puede medir más de 2 milímetros en 2 o más derivaciones precordiales. Después de la lesión tenemos el infarto. El infarto ya es igual a tejido muerto. Este tejido muerto no genera ningún potencial de acción y por lo tanto es eléctricamente neutro. En el infarto, debido a este tejido muerto, el vector positivo de la otra pared, a medida que se va alejando del electrodo, produce las ondas Q patológicas, que serían como esta que se ve aquí señalada. Una onda Q patológica tiene como característica que mide más de 1/3 de la altura total del QRS y representado en cuadritos sería con una amplitud mayor a 2 milímetros y una anchura, mayor a 1 milímetro.
El resto del complejo que se afecta en el infarto se manifiesta como una onda de lesión o isquemia. En el caso de lesión, pues sería con elevación de ST, y en el caso de isquemia, con la onda T invertida. Ahora vamos a ver cómo se observa el patrón electrocardiográfico en un infarto de acuerdo a su cronología. En el primer punto podemos ver un rastreo de las ondas normales. Aquí observamos que el segmento ST se encuentra normal, la onda T se encuentra positiva y normal, y la onda Q también se encuentra normal. Posteriormente, en la fase de un infarto agudo de patrón temprano, es decir, horas después de que ocurre el infarto, el segmento ST comienza a elevarse, así de esta manera, y la onda T va aumentando en altura. La onda Q permanece normal. Si el daño continúa, pasamos a un patrón tardío que puede ocurrir de horas a pocos días después del infarto. Aquí el segmento ST se mantiene elevado, pero la onda T comienza a invertirse. Aquí ya se ve la onda T invertida, y en el caso de la onda Q se ve normal. Después de este periodo ocurre el patrón tardío establecido, que este abarca de días a semanas posterior al infarto. Aquí el segmento ST permanece todavía elevado. La onda T ya se ve todavía con más inversión, se ve muy marcada la inversión. Y la onda Q ya comienza a tener alteraciones. La onda Q se ve profunda y se ve ancha. En los patrones más tardíos, estamos hablando ya de meses a años después del infarto, parte del electrocardiograma se va regularizando en el aspecto del ST y la onda T. Primero el ST se va normalizando, va disminuyendo su amplitud, y la onda T se va aplanando. La onda Q es la que permanece totalmente desarrollada, o sea, permanece ancha y permanece picuda. Y años después del infarto, el segmento ST y la onda T pueden quedar completamente normales, pero en algunos pacientes la onda Q patológica puede persistir. Y si más adelante tomaran un nuevo electrocardiograma al paciente, a pesar de no tener cuadro clínico de un infarto agudo, por el evento previo puede tener estas onda Q patológica en su electrocardiograma. Y bueno, ahora pasando a la irrigación y a las caras del corazón, ya Fátima nos mencionó un poquito de lo de las caras del corazón y cómo se observan en el electrocardiograma. Aquí únicamente es para observar qué rama del corazón se ve afectada en cada sección del corazón. La irrigación, pues como sabemos, se divide en coronaria derecha y coronaria izquierda, y estas son las ramas que va dando cada una de las coronarias. Dependiendo el área de afección del infarto, es la rama del corazón que se va a dañar. Aquí tenemos un ejemplo de un infarto de pared inferior, que como mencionamos, cuando nos referimos a la pared inferior, lo podemos observar bien en las derivaciones 2, 3 y ABF. El infarto se va a reportar como una elevación del ST. Aquí si observamos derivación de 2, se nota una elevación de ST. Lo observamos también en D3 y se observa en ABF. Después nos mencionan que ocurren cambios recíprocos. Estos cambios recíprocos hacen referencia en las derivaciones 1, ABL, B5 y B6, que si podemos observar estas derivaciones sería lo opuesto. En lugar de verse una elevación de ST, se ve un infradesnivel. En un infarto de pared anterolateral, que la pared anterolateral abarca las derivaciones B4, B5 y B6, y las derivaciones ABL y D1. Estos son los cambios que se observan. Igualmente, en estas derivaciones se observa la elevación del ST, y los cambios recíprocos, o sea, la depresión del ST, la podemos ver aquí en D2, en D3 y en ABF. Y bueno, ya para finalizar la sesión, realizamos unos cuantos ejercicios, pusimos unos electrocardiogramas
de ejemplo que pues los van a ir contestando para ir mencionando cuál es el ritmo cardíaco, cuál es la frecuencia, cuál es el eje eléctrico del corazón y si ven alguna alteración en el electrocardiograma. Son 3 ejemplos. Estos ya se encuentran en la plataforma y ya cada uno de ustedes lo va a estar realizando. Y bueno, esta sería nuestra sesión del día de hoy sobre electrocardiograma. Muchas gracias.